la grandeza de su Señor. Aunque el enemigo persiga, insistente, a todos los hijos que tú dispersaste, el pueblo de Jacob clama tu nombre. Oshieno Adonai Sebaot. Oshieno Adonai Sebaot. Excelso Rey, que habitas en Sion, tus enemigos ante ti caerán. Cuando te levantes a salvar a tu pueblo, cuando te levantes a llevarnos de regreso, y todas las naciones temblarán ante el poder del Elohim de Abraham. Y aunque la idea no florezca más, el gozo en nuestra alma crecerá. Porque tú, Yeshua, eres nuestra fortaleza. Porque tú, Yeshua, nos traerás a Geulá. Oshieno Adonai Sebaot. Shalom, mis hermanos. Baruch Adonai, nuestro Elohim, por permitirnos este día de encuentro con Él, por sobre todas las cosas, y también de encuentro entre nosotros. Antes de iniciar, quiero cantarles brevemente el fragmento de una canción y luego una plática entre dos personajes, también va a ser brevemente, y esos personajes ya luego lo podrán identificar. Esta canción es el clamor de un alma hebrea. En realidad es una oración. Y dice así. La voy a leer y luego la canto. Ribono shel olam, amo del mundo. Ani mivakesh mincha, yo te lo suplico. Behol livi, con todo mi corazón. Ubise haftilah, y con esta oración. Shetanje oti, que tú me conduzcas. Bederech yeshará, a un camino recto. Betodi ani, y enséñame. Oraj hatorá, el camino de la Torah. Shetadricheini, que me guíes. Beamiteja, en tu verdad. Besakeli, y concédame a mí. Ulifnei beiti, y a mi casa. La abot otja, el mérito de servirte. Beahavá, con amor. Beyirá, y temor. Ani mivakesh mincha, yo te lo suplico. Ribono shel olam, ani mivakesh mincha, bechol livi, ubisechafti la, shetanche oti, bidderech yishara. Betudieni, ora Torah, shetadricheni, biamiteha.
בסקלי ולפני ביתי לעבוד אותך באהבה, ביראה. אני מבקש ממך. אני מבקש ממך. La conversación que le comenté dice así. Voy a leerla exactamente con los títulos errados, porque de eso justamente se basa este estudio, en sacar de las tinieblas a aquellos que todavía permanecen en ella. O en todo caso, abrirle un camino para que el que quiera pueda transitar por ese camino. Shalom, hermano. Gracias por aceptar la solicitud de amistad. Mi interés es solo dado por cuestión del reino de nuestro Abba. ¿Usted tiene alguna ascendencia israelita? ¿Conoce su idioma? Le encontré en Facebook debido a una publicación sobre el tema de la doctrina adventista. Y estoy muy interesada en profundizar en todo lo que tiene que ver con esta doctrina, pero ha sido disfrazada para manifestarla como verdad de Dios cuando no es así. Ya empecé a estudiar algunas de las publicaciones con datos precisos y profundos que dejó un hermano en su perfil de Facebook. Ahora no recuerdo el nombre. Le saludo y le bendigo a usted y a su parentela. A ese mensaje le responde alguien, Shabbat Shalom. Vuelve y dice la persona, Shalom. Estoy seguro de mi ascendencia. Soy un hebreo israelita en todo lo que esto supone. Y si me encontró, no es por mera casualidad, supongo. Dice la otra persona. Ciertamente tenemos un Dios de propósito y diseños eternos. Creo gracias a Él le encontré. La mayoría de los descendientes, voy a poner A y B para que se pueda entender, porque si no puede sonar un poco confuso. La mayoría de los descendientes de Jacob desconocen su identidad, así que menos conocen su idioma. El sujeto B dice, y si es así, me gozo de ello, no quiero ni busco nada que no esté respaldado por su voluntad. Sé que hebreos somos todos, es decir, los gentiles somos judíos de corazón, porque seguimos la misma fe de Abraham, en este caso la fe en Yeshua, nuestro Salvador y Señor. Pero si le soy sincera, creo también bienaventurado quien tenga en sus venas sangre israelita, el pueblo de la promesa. Dice así el sujeto A, me alegro que es usted creyente, aunque nosotros no creemos en Dios, sino en Elohim. Dicho esto, debido al hecho que está buscando no seguir creyendo lo que en el mundo se cree, dice el sujeto B, el pueblo que como una vid fuimos injertados recibiendo también sus promesas. Es decir, sigue el mismo discurso cristiano. El sujeto A vuelve, interviene y dice, punto extra, que es usted creyente en Yeshua, espero que no considere que Yeshua es el mismo Jesús, el dicho Cristo, porque no lo es. Responde el sujeto B, bueno, le hablo según mi conocimiento. El término Dios es bíblico, al menos en nuestra versión hispana, pero el Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad, seguirá perfeccionándonos en conocimiento y recibo toda enseñanza que procede de él. Realmente no le escribí para discutir cuestiones doctrinales. ¿Es usted cristiano? Responde el sujeto A. Precisamente por algo lo enfatizo. Sé que cree lo que se le enseñó creer, aunque esto no es más que una mentira disfrazada. Lo que le dije es para que aprecie que la fe hebrea no es igual a la fe cristiana. Y lo que cree o entiende el cristianismo es distinto de lo que la Biblia hebrea o el idioma de la fe hebrea enseña. A ver, me dijo que está buscando la verdad. Se la ofrezco simplemente si es esto lo que usted desea. Responde el sujeto B. La verdad ya la conozco en Cristo,
que es el camino, la verdad y la vida. El sujeto A vuelve e interviene. Yo no discuto, solo sé que no soy ecuménico. La verdad solo tiene una cara. Y si fuera cristiana, le hablaría en su propio idioma, es decir, con lo mismo que usted sabe. Pero le dije que soy hebreo israelita, así que por ende, lo que le comento lleva la luz de lo que el pueblo hebreo cree a partir del entendimiento de su propio idioma. El sujeto B vuelve y responde, ¿qué verdad usted me ofrece? Tampoco soy ecuménica, mi fe nada tiene que ver con eso. El sujeto A, si cree que la verdad está en Cristo, entonces no conoce la verdad hebrea, sino solo lo que el cristianismo le enseñó mediante la doctrina del reemplazo. ¿Por qué busca usted a los hebreos? Dice el sujeto B, es que la verdad es una sola. No busco yo a los hebreos. Mi conexión con usted se lo expliqué en los mensajes del comienzo de nuestra plática. Se debe a la doctrina adventista y mi deseo de saber más sobre la mentira tras de ella. Mire, dice el sujeto A, se lo dejaré claro. Si cree que la fe hebrea es igual a la fe cristiana, está completamente equivocada. Y si no está dispuesta a dejar el cristianismo para conocer de verdad lo que las escrituras hebreas enseñan, no sé entonces lo que desea. El sujeto B dice, ahora bien, le confieso mi deseo de aprender el idioma y la cultura israelita, pues quien ama a Adonai ama también a su pueblo. ¿Crees tú en la verdad expuesta en el Mashiach? Dice el sujeto A, mire, sé demasiado sobre los adventistas, mas yo no estoy aquí para perder el tiempo en enrollos dogmáticos cristianos. Si no está interesada, conocer lo que el pueblo hebreo enseña, se equivocó de lugar. Si desea aprender de verdad, lo hará siempre y cuando estará dispuesta a desechar este odre viejo cristiano para que adquiriendo uno nuevo pueda apreciar la Emet Haibrit, lo que es verdad hebrea. Y por favor, lee bien lo que te dije porque no por nada lo dije. Dice el sujeto B. Y ya casi estamos terminando. Lo único que tengo claro es que en mí habita el Espíritu Santo, el don de Dios. La promesa para aquellos que creen en el Yeshua el Mashiach. Y Él es quien nos puede conducir a toda verdad. Es usted muy categórico. Y no estoy defendiendo ninguna verdad que sea mía. Como ya le dije, la palabra de Adonai es clara. Hay una sola verdad revelada en el Mashiach, la imagen visible del Dios invisible. No busco contender, tampoco busco robarle su tiempo. Perdone, quizás se me equivoqué al tocar su puerta. Dice el sujeto A. Si quiere aprender un idioma, hay facultades hoy en día. Si quiere aprender la cultura, hay demasiado que se enseña por las redes. Si desea aprender la fe hebrea, ya te indiqué que esta no es compatible con la tuya en Cristo. Otra cosa, está engañada a pensar que Cristo y Mashiach es igual. Tiene demasiado enredo mesiánico y si no tuviera un concepto ecuménico, comprenderías por qué te dije que Yeshua no es Jesús. Y el cristianismo con la fe hebrea andan en caminos distintos como lo que crees o lo que se te enseñó, que es la verdad con lo que el pueblo hebreo cree. Es distinto. Dice el sujeto B, buenas tardes y disculpe las molestias. El sujeto A vuelve e interviene. Bien. Siempre que vendrá para aprender, aprenderá como Miriam. Hoy no vino a aprender, sino a decirme que la sopa que tiene es igual a lo que las escrituras enseñan. Mire, un consejo gratuito. Antes de indagar sobre los errores doctrinales adventistas, busque los errores que usted cree como verdad, porque si no hará esto, nunca sabrá diferenciar entre el bien y el mal. Cuando deseará de verdad conocer la verdad, esta puerta estará abierta. Dice el sujeto B, el Señor le bendiga a usted y bendiga a su amado Israel. Shalom. Vuelve e interviene el sujeto A y ya con esto. Shalom, le regalo una bendición si desea mirar un poco sobre los significados de los términos que está usando para que sepas por qué soy categórico y que no estoy dispuesto a comprometer los valores que tenemos para facilitar una puerta fácil a quien sea. Mi puerta está ajustada a la medida de un hebreo. Tenga en cuenta que el que anda en los caminos de Abraham entrará por esta puerta estrecha.
No sé si usted de verdad desea entrar, pero desde luego, al intentar saltar la valla no funciona. Al menos no conmigo, y se lo digo con la más sincera amistad. Aproveche lo que le brindo mediante todo lo que está en esta página y comparte un enlace con varios estudios. Dice el sujeto bye. Muchas gracias. Las ovejas no saltan, solo siguen a su pastor, pues reconocen su voz. Yo formo parte de su redil y desde donde mi Señor Yeshua me llame, le seguiré. Estudiaré su página. Muchas gracias. Shalom. Pasaron 11 minutos. Y la que había dicho que había tocado una puerta equivocada volvió diciendo, por favor, ¿me podría sugerir qué traducción usar para el estudio de las escrituras? ¿Existe alguna aplicación para el teléfono? Muchas gracias. Comencé el estudio de su página por lo que dice del Shabbat. Quiero guardarlo a partir de ya mismo. Quiero hacer todo lo que sea agradable para nuestro Elohim y honra su nombre y el nombre de nuestro Yeshua. Se lo digo con toda sinceridad. Y aquí está algo importante. Prefiero serme ignorante para aprender lo que no sé. Y el Señor quiere enseñarme. Solo quiero lo que venga de Yeshua. Con toda humildad deseo aprender. Como bien usted dijo, llegué a usted por algo. Y si fue el Señor quien me trajo, me sujeto a su voluntad perfecta y soberana. Seguramente ya conocerán quiénes son los dos sujetos. Hace 6 años de esa plática. Yo no suelo, como hemos aprendido, llevar el conteo del tiempo en las diferentes cosas, pero este conteo para mí sí que es importante, valioso. No podría olvidarlo. ¿Por qué canté al principio ese breve fragmento de la canción? Porque esta canción la encontré antes de esa plática. Y en la canción, siendo aún cristiana, pedía que me guiara el camino recto, al camino de la Torá. Justo después, conocí a Daniel. Sé que lo he dicho en otras ocasiones. No voy a repetir detalles de la historia que ya ustedes saben, pero lo menciono de nuevo porque esta experiencia que viví puede tocar y despertar el alma de mucha gente que todavía está allá afuera, declarando el mismo discurso que yo declaré al principio, creyendo que ya yo sabía la verdad y por tanto no buscándola. Porque si tú tienes algo, si tú crees que tienes algo, que no vas a buscar, que vas a buscar. Hoy vamos a estudiar un tema que no nos es ajeno, pero por su importancia lo retomo, dado que es un principio fundamental en el proceso de restauración de nuestra identidad hebrea. El título de esta enseñanza es, ¿qué eliges? ¿Separar, badal o mezclar, balal? Entre nosotros hay algunos hermanos diestros en la profesión de construir, como el hermano Carlos, que creo que no está por acá, también el hermano Daniel. Si le preguntáramos a cualquiera de ellos, nos confirmarían que para ejecutar una construcción se necesita primeramente echar un sólido cimiento, para así entonces poder seguir la labor de edificación progresivamente y que la estructura pueda sostener el peso de los materiales que se le incorporen. Pero en una obra de reconstrucción no se puede levantar una estructura nueva sobre un cimiento deteriorado. Por tanto, hay que remover el cimiento antiguo para poner uno nuevo y que así lo que se continúe construyendo tenga firmeza, estabilidad y durabilidad. En todos estos pasos se evidencia también un proceder espiritual. Quiero mencionar un detalle rápido. Cuando hice este estudio, es decir, lo hice sin leer esa conversación que le compartí y no sabía que prácticamente el estudio se conecta directamente con todo lo que aparece, todo lo que Daniel explicó. Así que esta vez lo vamos a diseccionar un poco más
para ampliar esa enseñanza que desde el primer momento él manifestó de manera muy firme, y qué bueno que lo hizo de esa forma, porque así debe ser. El profeta Jeremías, o mal traducido, o llamado Jeremías, porque bueno, los nombres no se traducen, ya eso lo sabemos, recibió ciertas instrucciones. En el capítulo 1, versículo 10 dice así: desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para desolar y derrocar, para reconstruir y plantar. Fíjense que reconstruir y plantar va como último paso, después de extirpar y destruir. Bueno, eso lo vamos a ver. Por tanto, para plantar había primero que arrancar. El que sabe lo básico del trabajo en la tierra entiende este concepto. Para edificar había que primero derribar. Para restaurar había que primero destruir. Y para establecer había que primero demoler. No se podía pasar directamente a sembrar sin antes arrancar lo malo. Quedémonos con este manual de pasos, por así decir. A medida que avancemos, todo irá tomando más sentido. No es de ahora que multitudes continúan tropezando al tener distorsionado lo que significa realmente salir de Babilonia. Hoy analizaremos el contraste entre lo que es separar, que es Badal, y mezclar, que es Balal. De esta raíz, Balal, procede la palabra Babel. La instrucción es clara. También en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 3, dice: porque así dice Adonai a los varones de Judá y de Jerusalén: hará para ustedes campo nuevo y no sembréis entre espinos. Debemos preparar la tierra, ir quitando la maleza antes de sembrarla. ¿Con qué? Con la buena semilla. Pero si sembramos la buena semilla entre espinos, ¿alguien recuerda la parábola del sembrador? ¿Qué sucede cuando se siembra una semilla entre espinos? ¿Alguien recuerda? Se ahoga. Exactamente, los espinos la ahogan. Dado que tenemos una guía precisa en las enseñanzas dejadas a nuestro pueblo hebreo, quien se disponga podrá recorrer este camino de retorno, pero no como bien le parece a cada uno, sino como fue establecido por nuestro Elohim y Creador. Daremos inicio a nuestro análisis partiendo desde el primer libro del Tanaj, Bereshit, que se conoce como Génesis. Y aquí voy a empezar a compartir algo. Vamos a Bereshit. Todos conocemos esa porción de la escritura que dice: en el principio Elohim et Aleph Tav creó los cielos y la tierra. En el mismo texto bíblico se usan dos términos posteriormente para describir el estado de lo que había sido creado: Tohu Babohu. Tohu, y aquí vamos a verlo. Ok, aquí está. Tohu, para que puedan ver la formación de las palabras, significa algo que está a falta de forma, desértico o vacío. Bohu, que en el texto aparece como babohu, porque ya está conjugado con la bav, es decir, sería tohu y bohu. Bohu significa algo similar.
al indicar algo sin orden. La traducción lo vierte como carente de contenido o un espacio desocupado. La oscuridad, Hoshech, como aparece en el texto, Behoshech, y la oscuridad, era lo que cubría todo. Así que Adonai dijo, Yehi Or, sea la luz. ¿Y qué pasa después? Es aquí donde se centra la esencia de lo que estaremos estudiando. En el verso 4, también de Bereshit, se describe que Adonai vio que la luz era Tov, buena. Así que posteriormente hizo separación entre la luz y la oscuridad. Podemos leer aquí. Vayabdel Elohim bein haor ubein hahoshech. E hizo separación Elohim entre la luz y entre la oscuridad. Es interesante notar que en el texto no se declara que Adonai hizo la oscuridad. De hecho, incluso desde el estudio de las leyes físicas, la oscuridad no se describe que tenga existencia como algo creado, sino que es el resultado de la ausencia de luz. La misma se relaciona directamente con un estado de tohu, vacío, y bohu, confusión, desorden, así como también se asocia con la muerte. Por el contrario, en todo lo relacionado con el surgimiento y desarrollo de la vida está implícita la luz. Hay un término común conocido popularmente como dar a luz, que implica traer una nueva vida a este mundo. Casualmente, también se le llama al parto alumbramiento. El bebé permanece en oscuridad por 9 meses. Tengamos presente también este número, 9, hasta que ve la luz cuando sale del vientre de su madre. En otros estudios hemos visto cómo la TET se relaciona con este tiempo de gestación. Betén, en hebreo, es el término que se utiliza para vientre. No por nada en la clasificación del tiempo para nuestro pueblo, el día comienza en la parte de noche hasta que llega la luz. Y así vuelve a completarse todo un ciclo de atardecer en atardecer. Todos comenzamos nuestra vida en oscuridad. Pero como está escrito, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va creciendo más y más hasta que el día se hace perfecto. Quedémonos con estos detalles de momento. Evidentemente, la clasificación de oscuridad y luz va más allá de una terminología para referir un fotoperiodo. Un fotoperiodo es el lapso de tiempo del día y la noche en 24 horas. Luz y oscuridad denotan dos estados, dos condiciones, dos realidades, una superior y otra inferior, una celestial y otra terrenal, entre las cuales Adonai estableció una marcada distinción. El texto en hebreo dice así, en Génesis 1:4. Bueno, ya lo leímos, así que no lo voy a volver a leer. Vamos a detenernos en la palabra Vayabdel, que aparece Vayabdel. Vayabdel procede de la raíz Badal, una raíz que aparece aproximadamente 42 veces en toda la extensión del Tanaj y siempre está relacionada a la acción de dividir, hacer distinción o diferencia. Desde el mismo comienzo, la manera en la que nuestro Elohim dio orden a lo creado, que estaba Tohu y Bohu, fue por medio de la separación, manifestando una cualidad distintiva de su carácter y voluntad, lo que se vertió en un principio y patrón repetitivo a todo lo largo y extensión de los escritos hebreos. Me refiero al
distinguir entre la luz y las tinieblas, lo santo y lo común, lo limpio y lo inmundo, la verdad y la mentira. Por eso, todo instructor debe enseñar al pueblo hebreo a hacer esta diferencia. En Levítico 10:10, dice, y para discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo ritualmente impuro y lo ceremonialmente limpio. Aquí nos vamos a detener en donde dice Ul-Habdil, que también procede de la raíz Badal. Y en el texto, en este texto, se traduce como discernir. Shaul el Benjamita, mal conocido como Pablo entre la cristiandad, siendo un letrado conocedor de la Torá, afirmó: ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué armonía entre Hamashiach y Belial? Eso aparece en 2 Corintios 6:14. Para darle orden a nuestra vida, a nuestras vidas, debemos estar dispuestos a aprender a hacer esta separación o distinción entre lo que es or, luz, y lo que es hoshech, tinieblas, tomando en cuenta que la luz representa todo lo que es emet, verdad, así como las tinieblas identifican lo que es sheker, falsedad. Solo eligiendo edificar nuestras vidas en lo que es emet, puede nuestra luz ir en aumento como la de un justo. Porque un sádic se apega solamente a lo establecido por el Elohim de Israel sin aceptar ninguna unión con lo que él ha definido como camino de tinieblas o camino de mentira. Hemos escuchado muchas veces la frase judía que dice 99% verdad y 1% mentira es mentira total. ¿Por qué? Porque una verdad a medias continúa siendo aún un engaño. También hemos estudiado sobre la levadura en el contexto negativo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Así sucede con las falsas enseñanzas, donde se mezcla lo hebreo con cualquier sistema doctrinal que está en este mundo. La razón por la que las leyes de pureza son tan estrictas es porque basta algo pequeño para contaminarnos completamente y separarnos de la presencia de Adonai. Esto lo hemos visto también en el estudio de lo que es la Zarat y el estado de Tumá, que es un estado de impureza que indica un vacío de su presencia. Por tanto, quien no extirpa, separa, rechaza todo aquello que se alinea, todo lo que no se alinea a la verdad, quedará al final cortado completamente de en medio de nuestro pueblo. En Isaías, que realmente es Yeshayahu 35:8, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Tras la transgresión, la tierra volvió al estado de tohu babohu. Y por tanto está escrito que el mundo entero yace bajo el maligno. Así dice, así dice en primera de Yohanan 5:19, mal conocido como Juan. Hay otro contexto donde se usan las expresiones tohu babohu, que es Jeremías 4:22 al 23. Fíjense estos versos. Ciertamente mi pueblo es necio, no me han conocido. Son hijos insensatos, no entendidos. Expertos para hacer el mal, nada saben de hacer el bien. Miré y he aquí la tierra en caos y vacío, tohu babohu. Y vi los cielos y no había luz en ellos. Esto describe un espacio de total oscuridad por causa de la ignorancia que hay en medio del pueblo, porque afirman conocer quién es nuestro Elohim, pero los hechos atestiguan lo contrario.
Por tanto, aún reina el vacío, el desorden y la confusión. Pero también hay esperanza si se hace una genuina teshuvá y rectificamos nuestro mal proceder, procurando dar pasos derechos y aprender justicia para que lo torcido sea enderezado y lo enfermo sea sanado, como también se nos fue prometido. En medio de la oscuridad extendida por el pecado, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto en cumplimiento de lo que fue profetizado también por Yeshayahu en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre. Por cierto, el nombre de este profeta significa Adonai salva, o la salvación. Yesha proviene de Adonai, Yahu o Yahu. Ante el acecho de la sombra de un camino de muerte, Yeshayahu anunció un futuro de esperanza, de restauración para Israel y por medio de nuestra nación para el resto del mundo. Pero alcanzar la redención conlleva un proceso de purificación que no podemos evadir o tomar a medias, porque elegimos el camino de luz o seguir en tinieblas, es decir, edificando sobre enseñanzas ajenas. Está escrito en el libro de Yohanan, capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque es una batalla constante, el proceso de santificación, quien se aferra de todo corazón a desarrollar la pureza, renovando su ser interno, recibirá las fuerzas necesarias para vencer el mal en su vida. Hay otra preciosa promesa dada a través de este profeta para los que disponen su corazón a ser alumbrados, haciéndose conscientes de su propia ceguera. Dice en el capítulo 42, versículo 16, pero haré que los ciegos anden por un camino que no conocían. Haré que sean conducidos por senderos que ignoraban. Cambiaré las tinieblas en luz delante de ellos y los lugares escabrosos en llanura. Estas cosas haré por ellos y no los desampararé. ¿Cuál es ese camino que no conocíamos? El camino de su Torah, que es el camino de su verdad. Es lo que ignorábamos. Para poder salir de Babel, debemos dejar toda balal, mezcla doctrinal, y determinarnos a aprender a hacer badal, distinción entre aquello que es verdad y lo que es falso. Entiéndase que Babel representa todo lo que es contrario al orden de Adonai. En Babel se unifica lo que él mandó que debe separarse. Lograr hacer esta separación continua comienza con la disponibilidad de detenernos y pedir el colirio para poder ver lo torcido en nuestra estructura de creencias. Solo por medio de la instrucción de nuestro Redentor podemos capacitarnos para distinguir la luz entre aquello que es oscuridad, pero también brilla como parte de su engaño. ¿Cuántos tienen fama de maestros con sus títulos y supuesta preparación teológica o lingüística, pero en realidad no enseñan a entresacar lo que es precioso de lo vil? En Jeremías, en el capítulo 15, versículo 19, dice así el verso: por tanto, así dice, o por tanto, así ha dicho Adonai, si vuelves, Teshuvá, si vuelves, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sacas lo precioso de lo vil, como mi boca serás. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Es un dicho muy popular que recuerdo que se usaba mucho en el cristianismo cuando no tienen idea de lo que significa.
Es tan fácil dejarse encandilar por la imagen de sabiduría de aquellos que hablan lo que los demás quieren escuchar, acomodándose a sus seguidores, unificando credos, conceptos y diversidad de doctrinas. Sin embargo, el proceder de Adonai es distinto. Él separa, distingue y nos muestra por medio de sus mishpatim, los debidos procederes, como también desintoxicarnos, sacando de nuestro sistema de valores, pensamientos, palabras, acciones, el vino mezclado de los ismos, de los sistemas doctrinales de este mundo, que es lo que llamamos ismos, renovando así la estructura interna que refleja su santidad, rectitud y justicia. Vamos a ver ahora, ¿reconocen esta palabra? Badal, exacto, estuvimos hablando de ella. Esta es la pictografía de Badal. Como muestra de la conexión perfecta que hay entre las diferentes revelaciones que nos indican el debido proceder, y esto es maravilloso, al volver a la palabra Badal, si sumamos las tres consonantes, vamos a hacerlo. Beit es 2, Dalet es 4, Lamed es 30, 36 en total. Si reducimos ese número, queda 9. El mismo valor gemático de la palabra emet. La verdad hace libre a aquel que decide hacer distinción para sacar de su vida todo lo que procede del engaño, cuéstele lo que le cueste. Recordando el estudio sobre la emet, tomemos en cuenta que toda supuesta verdad desconectada de quién es la Aleph se reduce a met. Y met es muerte. Muchos afirman ya estar en la verdad, como yo solía decir años atrás. Esto fuera o dentro de lo que se conoce como raíz o raíces hebreas. La realidad es que quienes no se disponen a conocer al Elohim de los hebreos, Adonai y Yeshua, para así comprender su identidad y carácter en base a la sumatoria de su palabra, solo recorren una senda paralela, una realidad alterada por su propio autoengaño, que no es camino de pureza ni de santidad que le da honra a su nombre. Para nosotros es redundante decirlo, porque lo tenemos muy claro. En esta comunidad tiene la particularidad de prepararnos en este aspecto, así tal y como describe. Este estudio es para aquellos que necesitan despertar del estado de estupor, porque conservan la misma estructura interna gentil y torcida, que no ve problema en juntar lo antiguo con lo nuevo, haciendo sencillamente ciertos reajustes, guardando ritos y usando más el hebreo, pero incluso hasta el punto de en ignorancia repetir palabras que no existen en ese idioma. Shaul, el benjamita, y Shimón, mal conocido como Pedro, ambos alertaron de aquellos que torcían las escrituras para su propia perdición y la de todos los que lo siguen. En las leyes de la Torá, Adonai establece instrucciones claras y también advertencia contra los que distorsionan su palabra. En Yeshayahu 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Como segundo testigo, si tomamos en cuenta el significado pictográfico de Badal, esta misma palabra, podemos ver que el mismo que por medio de sus profetas declaró promesas de redención, dejó su morada, la Beit, su morada en los cielos, descendió como quien cruza por una puerta, Dalet, que separa el mundo superior del inferior para iluminar a su pueblo, a todo hombre que recibe sus enseñanzas, Lamet. Si recuerdan algunos los detalles del estudio sobre la tienda de reunión, el Mishkan, en ella está también representada la obra de Yeshua al dejar su morada en los cielos para venir a salvar a la nación israelita, nuestro pueblo.
Meditemos en los siguientes versos que son afirmaciones de nuestro Hamashiach. También en el libro de Yohanan, en el capítulo 12, 35 y 36, Yeshua les dijo: todavía por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Dice en el capítulo 8, versículo 12, otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También en el capítulo 12, versículo 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora vamos a analizar justamente esta palabra, or, luz. Al analizar el término badal, vimos que su valor gemátrico reducido es 9, lo que conecta esta palabra con emet, que es verdad. Y como un hilo que conecta todas las piezas, si sumamos también el valor numérico de la palabra or, luz, el resultado es 9 de igual manera. Aleph 1, 1. Estoy con el inglés, ya inglés, español, hebreo. Aleph 1. Baf 6. Resh 300. 300 no, 200, disculpen. Sumando da 207. Cuando reduces ese valor, es 9. La misma pictografía también nos dirige. Sí, la Shin es 300. La misma pictografía también nos dirige hacia la revelación de quién es la luz verdadera y quién es la verdad. Yeshua. La Aleph, nuestro Elohim Redentor, descendió como la Baf y habitó entre los suyos como Ben Adam, la Resh, abriendo a través de su obra un camino de reconexión con él, restaurando la alianza rota, dejándonos ejemplo de cómo vivir la Torá, para ser transformados por ella y llegar a reflejar su carácter, como él mismo, siendo también hijo, reflejó el carácter de su padre. Yeshua es la Torá viviente que manifestó en carne propia el potencial de vida de su Dabar, de su palabra. Por eso, en esta comunidad, más que seguir religiosamente un sinnúmero de reglamentos y rituales, procuramos comprender la carga de significados de cada instrucción, porque es ahí donde se encuentra el espíritu de vida y el poder también para cambiar desde dentro. Tener la letra sin la comprensión de la misma es quedarse a medias en el camino de la verdadera renovación de nuestra identidad como hebreos israelitas. Retomando el tema de la separación. Badal. Tengan presente esa palabra, badal. Una y otra vez vemos este patrón a lo largo del desarrollo de los hechos descritos en el Tanaj o incluso en el Brit Hadashah. Porque, o en todo caso, aunque nuestro punto de enfoque parte y siempre partirá del Tanaj. No solo Adonai separó la luz de la oscuridad y otros elementos de su creación como las aguas y la tierra, también separó el Shabbat. En el texto de Bereshit 2.3 se utiliza el término Baikadesh, que significa y lo santificó, proveniente de la raíz Kadash, que significa ser apartado, ser y mantenerse separado, ser consagrado, dedicado para un uso específico. Esto es también distinguir entre lo que es común, ordinario y profano. Es decir, cuando dice, harás diferencia entre lo que es santo, kadosh, de lo que es profano, el término es hol, het con lamet.
profano, algo común. Es como que no puedes unir lo que es de excelencia con lo que es común, lo que está apartado con lo que es profano. Luego se manifestó, es decir, luego Adonai se manifestó a los descendientes de Set. Recordemos que se dividieron las generaciones, Set por un lado, Caín por el otro. De Set descendieron hombres como Hanok, conocido como Enoch, de quien está escrito que caminó con Elohim, entendiendo que caminar, como hemos ya también estudiado, se trata de una forma de vida alineada con su voluntad. Luego Noah, llamado pregonero de justicia, separado también de la conducta inclinada al mal de toda aquella generación. Y así la lista sería interminable sin dejar de mencionar a Abraham, por supuesto. El primer hebreo que se menciona en las escrituras, no solamente por cruzar el río Éufrates, sino por obedecer la voz de Adonai y dejar su tierra y parentela. Dicho esto, como forma de reflejar una separación de todo el sistema de valores y creencias paganas de los caldeos. Las promesas hechas a nuestros antepasados fueron ratificadas una y otra vez. Esas promesas venían siempre acompañados de alianzas y todas ellas tenían implícita una evidente distinción. Recuerda el caso, por ejemplo, de Jacob y Labán, su tío. Eran de la misma familia. Sin embargo, Jacob se identificaba como hebreo y Labán como arameo. Tanto así que cuando concertaron un acuerdo entre ambos, la señal que levantaron como símbolo del mismo acuerdo le pusieron nombres distintos según la identidad de cada uno. Eso lo podemos ver en Génesis. En el capítulo 31, 47. Y lo llamó Labán y Yegar Sahaduta. Y Jacob lo llamó Galaad. Yegar Sahaduta es una expresión en arameo que significa montón del testimonio, porque es un montón de piedras, básicamente. Pero Jacob le llamó Galet, que procede de la unión de Gal, que son montones de piedra, y Ed, que significa testigo. La unión de esas dos palabras, Galet. La razón de todo este escenario fue porque Labán había asumido que Jacob se había marchado también con sus terafín, y así lo expresa en Génesis, en el capítulo 31, pero otros versículos más atrás, verso 30. Y ahora ciertamente te has ido porque mucho anhelabas de la casa de tu padre. ¿Por qué hurtaste a mis deidades? Elohai, a mis deidades. Luego, unos versos después, el mismo Labán afirmó: el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor, o Nahor, juzguen entre nosotros el Elohim de tu padre, el Elohim de su padre. Y juró Jacob por el temor de su padre Yitzhak. Haciendo, el mismo Labán hizo una clara distinción entre el Elohim de Jacob y de Yitzhak con sus propias deidades que eran ídolos. Y eran familias. Estamos hablando de personas que estaban emparentadas, que eran familias. Hago énfasis en esta historia porque podemos vernos reflejados en ella. Tenemos familiares que al no entender la transición que hemos hecho en este cruce para dejar la identidad gentil atrás, aún no comprenden porque ya no nos identificamos como cubanos, venezolanos, colombianos, rumanos, mexicanos o cualquier otra ciudadanía conectada al lugar de nuestro nacimiento. Pues si miramos la historia de Jacob, ella describe esta distinción al separarnos en cuanto a identidad y creencia al resto de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a salir fuera. Como el mismo Abraham,
fue llamado a salir de Caldea, alrededor de la región de Babilonia, cruzar por agua, que es la Tevilá, y entrar en alianza con el Elohim viviente, siendo sus descendientes, como dijera Yeshua, o nosotros, siendo sus descendientes, como dijera Yeshua, el que dice ser hijo de Abraham, las obras de Abraham debe hacer. Aunque durante su peregrinación convivió con distintas tribus, pueblos que habitaban en Canaán, nunca se desligó de su identidad de hebreo, pero no como quien lleva un título, sino como quien vive lo que dice ser. Sus acciones le preceden hasta nuestros días. Por tanto, quien quiera llamarse hebreo, primero debe detenerse a evaluar su propio proceso, porque si unifica lo cristiano con lo israelita, aún continúa en el barrio contiguo dentro del mismo sistema ajeno y pagano, del que cree que ya ha salido. Quien no se decide a separar no recibirá la luz de la verdad, porque el amar las tinieblas en las que anda no apreciará, porque al amar las tinieblas en las que anda, no apreciará lo que se mete, aunque la tenga delante de sus ojos. Adonai en su misericordia incluso provee evidencias, multitud de evidencias. Pero ¿cuántas veces hemos visto que le presentas las evidencias a la gente y aún así dicen no? Y si una evidencia no es suficiente, ¿qué va a ser suficiente? O en todo caso, una no, la sumatoria de las evidencias, porque así estudiamos. No en base a cosas aisladas, sino a una conexión, a un hilo conductor que entrelaza todo. Y por eso solidifica y hace nuestro cimiento tan firme. Así como también los fariseos fueron llamados ciegos al considerar ellos que veían bien. Si vemos en el libro de Juan 9:41, díjoles Yeshua, si ciegos fueran, no tendrían pecado. Mas ahora dicen que vemos, o más ahora dicen que ven, el pecado de ustedes permanece. La Torá es luz, pero solo alumbra a quien está dispuesto a desechar toda preconcepción. Hay otro término relacionado a diversas leyes sobre no mezclar, y es el término kilayim. Estas leyes, más que directrices para seguir de manera literal, cada una apunta hacia una enseñanza con un peso espiritual que como Or, luz, y Emet, verdad, nos muestran el camino a transitar para llegar a reflejar la imagen de nuestro Hacedor, porque ese es el propósito. Citaré algunos ejemplos de estas leyes solo para ilustrar. No mezclar semillas en un campo. Eso lo encontramos en Levítico 19:19. Cuando habla de no mezclar, se utiliza esa palabra, kilayim. Vamos a ver ese verso un momentico para que puedan ver la palabra. Kilayim. Mezcla. No hacer que animales de diferentes especies se reproduzcan. También aparece en Levítico 19:19. Porque Adonai hizo todo conforme a su especie. No vestir una prenda de lana y lino mezclados. Eso aparece en Levítico 19:19 también. No sembrar una viña con una mezcla de semillas. Aparece en Deuteronomio 22:9. No arar con animales de especies diferentes juntos.
Aparece en Deuteronomio 22:10. De hecho, sobre ese capítulo hay un muy buen estudio también. En este caso, el término usado es yahat, que significa prohibir unir dos animales de diferentes especies para arar. En este caso, la prohibición es de unir animales de diferentes especies. Por ejemplo, un asno y un toro, un buey. Y por último, Israel y las naciones. Separación de identidad. Tiene que haber una separación de identidad. Porque Israel fue separada, valga la redundancia, para ser luz en medio de las naciones. Si nos comportamos igual que los gentiles, ¿qué diferencia vamos a marcar? En este caso, si hablamos como un cristiano, como lo que pasó hace unas semanas atrás o más de un mes, no recuerdo exactamente. Si digo Dios, si digo Señor, si digo Jesús, alguien me escucha hablando en la calle, ¿qué diferencia yo puedo marcar con un cristiano? Pero si además de decirlo, mi estructura interna todavía mantiene una línea que es ajena, que no es hebrea, ¿qué les voy a enseñar a ellos de nuevo? ¿Hablar en hebreo? ¿Traducir algunas palabras? ¿Seguir algunos rituales? Si el propósito y el enfoque de las leyes es cambiarnos por dentro, enderezar lo que está torcido, iluminar lo que está lleno de oscuridad, pero ¿cómo se ilumina? Separando, quitando, extirpando, como en las cirugías, como si se tratara de un cáncer, de una enfermedad de esta gangrena, sacarlo completamente, porque algo que se quede ahí, no por gusto, la realidad física refleja la realidad espiritual. Si en una operación se extraen, se hace una extirpación de ciertas células malignas, si se dejan algunas, ¿qué va a suceder? Obviamente, nuevamente se van a esparcir, se van a multiplicar, porque eso es lo que hace el mal, multiplicarse, extenderse. Por eso, o lo quitas completo o no lo quitas, o eres frío o eres caliente. También se habla en el libro de Revelaciones. No puedes estar con un pie en la luz y con otro pie en la oscuridad. O te decides por un lado o por el otro. O eres hebreo o eres gentil. De que en el proceso como hebreos, evidentemente nos quedan muchas cosas gentiles. Obvio, estamos en este aprendizaje porque lo necesitamos. Pero una cosa es que yo sea consciente de que tengo muchas cosas aún de gentil, pensamientos, palabras, actitudes, estructuras internas que necesitan una renovación paulatina, progresiva. Una cosa es que yo conozca esto y trabaje en pos de ir sacando y sacando y siga sacando. Y otra cosa es que yo conozca esto y siga adquiriendo nueva información, nuevo conocimiento y lo siga almacenando con lo viejo que ya tengo ahí. Y siga caminando, mezclando, unificando lo que ya tenía con lo que voy adquiriendo. Son dos actitudes completamente diferentes y que evidentemente llevan a cada persona a un final completamente diferente o a un destino, una meta, vamos a decirlo así para no hablar de destino. Hay un pasaje que quiero mencionar y está en Levítico 20:24. Dice así, y dije a ustedes, poseerán su tierra, y yo se las daré a ustedes para que la posean, tierra que fluye leche y miel. Yo soy Adonai, su Elohim, que los he apartado de los pueblos. Ese los he apartado nuevamente tiene como raíz Badal. Los he separado, los he distinguido de los pueblos. Y dice en Números, capítulo 23, versículo 9,
Y es interesante porque quiero finalizar esta enseñanza deteniéndome en las palabras que declaró Balaam sobre Israel. Balaam dijo, porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los collados lo contemplo. He aquí un pueblo que solo habitará y entre las naciones no será contado. Un pueblo que solo habitará. Levadat. Levadat habla de aislamiento, soledad. Cuando se habla de aislamiento, no sé si pueden reconocer la similitud entre Badal y Badat. Fíjense que Levadat, que significa soledad, viene de la raíz Badad. Hemos estado analizando Badal. Ahora hablamos de otra palabra similar. Lo único que cambia es al final de la palabra, es decir, se sustituye la lamed por la dalet y queda Badat, que es solitario. Al no ser contada entre las naciones, es como si no perteneciéramos a ningún sitio. En la gematría, al sumar las letras de la palabra Badal, Bet 2, dale 4, dale nuevamente 4, suman 10. Mayormente son 10 las tribus que fueron esparcidas hasta perder muchos su identidad con el paso de los siglos, sin ser reconocidos tampoco por nuestros hermanos los de Judá o Yehudá, y ser incomprendidos por las demás naciones y sistemas de este mundo. Todos reconocen cuando se habla de un judío o un cristiano, pero cuando uno afirma, soy hebreo israelita, es como si la gente escuchara una palabra de otra galaxia. Para quienes hemos decidido hacer uso de esta separación, experimentar la soledad puede volverse lo más frecuente. Y no soledad por falta de compañía, sino de comprensión. Tanto para unos como para otros somos extremistas, porque procurar hacer esta distinción, disculpen, tanto para uno como para los otros somos extremistas por procurar hacer esta distinción, porque lo más fácil es unificar las cosas. Así la mayoría termina contento. Pero no fuimos llamados a llenar las expectativas de este mundo, sino ser de honor ante nuestro Elohim, al iluminar en medio de la oscuridad de la ignorancia, el engaño y la manipulación, para que su verdad sea conocida y su luz pueda darle vista a otros que siguen ciegos. Todos los que decidieron transitar en su senda de justicia, siendo vocero de sus palabras y llamando al pecado por su nombre, vivieron vidas bastante solitarias. Pero eso es lo que menos importa. La restauración de nuestra nación y aún más por encima, la restauración del honor del Elohim verdadero, Redentor, Padre y Rey de Israel, es más importante y debe pesar sobre cualquier otro interés. Dice así Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha en medio de una generación maligna y corrompida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esperamos con ansia el día en que podremos estar juntos como pueblo, disfrutando del fruto de nuestra lucha y perseverancia, gozosos de estar en la tierra que nos prometió nuestro maravilloso Padre, bajo el amparo de su cercana presencia, libres totalmente de este sistema. Mientras tanto, no nos cansemos de seguir compartiendo lo que puede cambiar la vida de todo aquel que decida prestar oído y actuar en consecuencia de aquello que proclamamos y con innumerables evidencias defendemos. Shalom a todos.
ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה, שתנחה אותי בדרך ישרה, ותודיעני אורח התורה, שתדריכני בעמיתך. היי וזקן לי לפני ביתי, לעבוד אותך באהבה ויראה, אני מבקש ממך. Esta es la canción que marcó mi regreso al Elohim verdadero.